Doctor, buen día. Mi nombre es Byron Santamaría, maestrante en entrenamiento deportivo. El día de hoy se va a dar la presentación de la Ley del Deporte del Ecuador. Como número uno tenemos el título quinto del sistema deportivo, lo cual en el artículo 24 nos dice la definición del deporte, que es toda actividad física e intelectual caracterizada por el afán competitivo. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener de alguna manera u otra un ganador y un perdedor. En el artículo 25 nos da la clasificación del deporte, que está dividido en cuatro niveles de desarrollo, los cuales es el deporte formativo, el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional y el deporte adaptado y o paralímpico. En el capítulo 1 del deporte formativo, en el artículo 26 nos da el deporte formativo, que comprenderá todas las actividades que se desarrollen mediante las organizaciones deportivas y que estén legalmente constituidas en con el fin de la búsqueda y la selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y el desarrollo. En el artículo 27 nos da la estructura del deporte en el cual se conforman por clubes deportivos especializados formativos, ligas deportivas cantonales, asociaciones deportivas provinciales, federaciones deportivas provinciales, la Fedenador y la Federación Ecuatoriana de Deporte y o Paralímpico. En la sección 1 de los clubes deportivos especializados, en el artículo 28 nos da que el club deportivo especializado formativo está orientado a la búsqueda y la selección de talentos e iniciación deportiva. Este estará constituido por personas naturales y o jurídicas que deberán cumplir con algunos de los requisitos. Entre algunos, tiene que estar conformado por 25 socios como mínimo, estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de al menos un deporte, fijar un domicilio y todos los requisitos que se determinen en esta ley y su reglamento. Adicional a esto, será obligación del club deportivo especializado facilitar a sus deportistas para la conformación de las selecciones. En la sección 2 de las ligas deportivas cantonales, en el artículo 29 nos dicta que estas son organizaciones deportivas con personería jurídica y dentro de sus respectivas jurisdicciones contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a través de los clubes deportivos especializados. Estos estarán conformados con un mínimo de 3 clubes deportivos especializados y dependerán técnica y administrativamente de las federaciones deportivas provinciales. En la sección 3 de las asociaciones provinciales por deporte, estas organizaciones fomentan el desarrollo y buscan el alto rendimiento en sus respectivas disciplinas y provincias, promoviendo la participación igualitaria de hombres y mujeres, asegurando la no discriminación en dependencia técnica de las federaciones ecuatorianas por deporte y el Ministerio Sectorial. En el artículo 31 nos dice que las selecciones provinciales estarán en obligación de las asociaciones deportivas provinciales. Van a facilitar a sus deportistas para la conformación de las selecciones provinciales para su participación en eventos deportivos, ya sean nacionales, y además estas están establecidas en la presente ley y sus normas aplicables. En la conformación del directorio, estas estarán de la siguiente manera: formadas por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, 3 vocales principales y 3 suplentes, un representante de las y los entrenadores, un representante de las y los deportistas y un síndico. En la sección 4 de las federaciones deportivas provinciales, entendemos que estas son las sedes están en las capitales de las provincias. Son las organizaciones que planifican, fomentan, controlan y coordinan las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, quienes conforman su asamblea general. En el artículo 34 nos dictan los deberes que deben cumplir las federaciones deportivas provinciales, el cuales son administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo su responsabilidad y de igual manera facilitar el uso de las mismas de manera eficiente y solidaria.
También tenemos que deben garantizar el uso de las instalaciones para las asociaciones deportivas provinciales, federaciones ecuatorianas, deportistas de selecciones nacionales y organizaciones barriales y parroquiales urbanas y rurales. También deben inscribir y registrar a sus deportistas a nivel provincial. Deben conformar las selecciones provinciales con las y los deportistas que cumplan con los criterios técnicos para su participación en eventos deportivos nacionales sin discriminación alguna. También deben hacer el seguimiento del trabajo de las asociaciones provinciales. Además, deben estar en lo que son las leyes establecidas y las normas aplicables. En la sección 5 del régimen de democratización y participación, en el artículo 35, las federaciones deportivas provinciales son las organizaciones deportivas sin fines de lucro que se rigen por un régimen especial denominado régimen de democratización y participación para cumplir con el fin social que les compete, así como para recibir recursos económicos del Estado. En el artículo 36 nos da el directorio de las federaciones deportivas provinciales sujetas al régimen de democratización y participación. Estas serán conformadas de la siguiente manera: por dos dirigentes elegidos por la Asamblea General, dos delegados del Ministerio Sectorial, especializados en materia financiera y técnica, un representante de las y los deportistas inscritos en la Federación Deportiva Provincial correspondiente. Estarán también conformadas por el director provincial en salud o su delegado, un delegado de la fuerza técnica, un representante de los gobiernos autónomos descentralizados que conforman el Consejo Provincial. Estos serán elegidos entre los alcaldes cantonales de la provincia. En el caso de Galápagos, se elegirá del Consejo de Gobierno. Debe estar conformado por un secretario, un síndico y un tesorero. Cabe recalcar que los literales A, B, C, D y F podrán contar con voz y voto al momento que se necesite una toma de decisiones. Sin embargo, los literales G, H e I solamente tendrán voz. En el artículo 37 del administrador, las federaciones deportivas provinciales contratarán un administrador calificado para gerenciar y ser el representante legal de esta organización. El administrador será electo por el directorio de la federación y será laboralmente dependiente de la organización en mención. Entre las funciones, nos dicta que en el artículo 38, el administrador tendrá algunas funciones: ejecutar las políticas y directrices emanadas por parte del directorio de la Federación, coordinar las actividades institucionales en el ministerio sectorial y con las demás instituciones públicas y privadas a fin de conseguir los objetivos institucionales, presentar en forma cuatrimestral ante el directorio de las federaciones para su aprobación su plan de actividades, actuar como secretario de las reuniones del directorio de la federación y firmar con el presidente las actas respectivas, y de igual manera ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Federación. El artículo 39, los cargos del presidente, vicepresidente, segunda vicepresidencia y tres vocales serán electos mediante voto directo de entre los miembros del directorio. La FEDENADOR en el artículo 40 nos dice que es la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. Estará conformada por las federaciones deportivas provinciales y sus directorios estarán constituidos de conformidad a la presente ley. El artículo 41 nos dicta los deberes de la FEDENADOR, que es el asesorar y capacitar a los departamentos técnicos metodológicos de las federaciones deportivas provinciales, ingresar y mantener actualizado el Registro Nacional Estadístico de los organismos deportivos vinculados al deporte formativo y demás datos pertenecientes a su función. Cooperar con las federaciones deportivas provinciales, la constitución y desarrollo armónico de las escuelas de iniciación deportiva, las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En la sección 7, en las federaciones nacionales de deporte adaptado y o paralímpico,
En el artículo 42 nos dice que estas son organizaciones deportivas que desarrollan el deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad, con la finalidad de participar en competencias de carácter nacional e internacional de ciclo paralímpico y campeonatos nacionales, regionales y mundiales. En el artículo 43, la Constitución, las federaciones nacionales de deporte adaptado y paralímpico para personas con discapacidad estarán constituidas por los clubes de deporte adaptado y o paralímpico por discapacidad, siendo estos los clubes que mantengan clubes de deporte adaptados y paralímpicos para personas con discapacidad física, para personas con discapacidad visual, para personas con discapacidad auditiva y o de habla y lenguaje, y para las personas con discapacidad intelectual. En el artículo 44 nos dictan los deberes de las Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y o Paralímpico, de los cuales son capacitar integralmente a sus técnicos a través del Comité Paralímpico Ecuatoriano Internacional y sus similares de la región y el mundo. De igual manera, planificarán y ejecutarán una vez al año Juegos Nacionales de Deporte Adaptado y o Paralímpico y las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En el capítulo segundo del deporte de alto rendimiento, nos dice que en el artículo 45, el deporte de alto rendimiento es la práctica deportiva de organización y nivel superior. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento atlético de la y los deportistas mediante el aprovechamiento de los adelantos tecnológicos y científicos dentro de los procesos técnicos del entrenamiento de alto nivel desarrollado por organizaciones deportivas legalmente constituidas. En el artículo 46 nos indican la estructura de los clubes de alto rendimiento. Estos están constituidos por clubes deportivos especializados, federaciones ecuatorianas por deporte, federaciones deportivas nacionales por discapacidad, Comité Paralímpico Ecuatoriano y el Comité Olímpico Ecuatoriano. En la sección 1 de los clubes deportivos especializados, perdón, en el artículo 47 nos dice que el club deportivo especializado de alto rendimiento debe estar integrado por quienes practican una actividad deportiva de alto rendimiento real, específica y durable. Dependerá técnica y administrativamente de las federaciones ecuatorianas por deporte y estarán constituidos por personas naturales. Deberá cumplir con los siguientes requisitos. Estar conformado por 25 socios como mínimo, estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de al menos un deporte, fijar un domicilio y todos los demás requisitos que determine la ley y su reglamento. En la sección 2 de las federaciones ecuatorianas por deporte, nos dice en el artículo 48 que estas son organismos que planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional el deporte a su cargo, impulsando el alto rendimiento de las y los deportistas para que estos representen al país en las competencias internacionales. El artículo 49 habla de la afiliación a las federaciones internacionales. Las federaciones ecuatorianas por deporte que practiquen deportes olímpicos serán reconocidas por su federación internacional a través del Comité Olímpico Ecuatoriano. El artículo 50 nos dictan los deberes. Los deberes de las federaciones ecuatorianas por deporte son los siguientes. Alcanzar el alto rendimiento deportivo en las y los deportistas que integren las selecciones ecuatorianas de los diferentes deportes. Planificar, supervisar y retroalimentar todos los procesos de entrenamiento deportivo de las asociaciones provinciales por deporte. Seleccionar a los mejores deportistas para que conformen las selecciones ecuatorianas en coordinación con las asociaciones deportivas provinciales. De igual manera deben presentar un informe del proceso y resultados al Ministerio Sectorial. Deben coordinar acciones de orden técnico con el Ministerio Sectorial y federaciones internacionales por deporte, así como con el Comité Olímpico Ecuatoriano. Asimismo, deben planificar y ejecutar una vez por año campeonatos nacionales de su conformidad.
Deben llevar un registro estadístico de todas las actividades de su deporte que se realicen en el país y en el exterior. Alimentar el Sistema Nacional de Formación Deportiva de la conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley. Desarrollar y regular el deporte de alto rendimiento y profesional de forma independiente en el ámbito de su competencia. Cumplir obligatoriamente las disposiciones de esta ley y demás que les sean aplicables. La conformación del directorio en el artículo 51 nos dicen que está de la siguiente manera. Debe haber un presidente, un vicepresidente, tres vocales principales con sus respectivos suplentes, un representante de las y los deportistas, un representante de la fuerza técnica, exceptuando los que conformen el cuerpo técnico de la categoría absoluta, un secretario, un tesorero y un síndico. De igual manera, de los literales A la G contarán con voz y voto para la toma de decisiones. Mientras tanto, el literal H, que son el síndico, solamente contarán únicamente con voz. En la sección 3, la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico, en el artículo 52 nos habla de la FEDEDU, que es la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico. Esta estará constituida por las universidades y escuelas politécnicas, teniendo como principal objetivo fomentar el deporte universitario y se regirá por la presente ley y su reglamento. El artículo 53 nos habla del objetivo. Este procurará la participación en competencias nacionales e internacionales de carácter universitario y politécnico, para lo cual se seleccionarán a los mejores deportistas de los clubes de las universidades y escuelas politécnicas para que conformen las selecciones ecuatorianas de deporte universitario y politécnico. En la sección 3 nos habla de la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico. En este caso, el artículo 55 nos habla de la conformación de la Asamblea y Directorio. La Asamblea General y su Directorio estarán conformados de acuerdo a las disposiciones contenidas en su estatuto, que deberá ser aprobadas por el Ministerio Sectorial y deberá obligatoriamente incluir dos representantes de los estudiantes universitarios y politécnicos. Asistirán con derecho a voz el representante de la FEDU por los estudiantes, el representante de la FENAPUPE por los docentes y el representante de la FENATUPE por los empleados y trabajadores. Estará afiliado también al Consejo Internacional del Deporte Militar y a la Unión Deportiva Militar Sudamericana. Entre sus deberes tenemos que deben seleccionar a la y los mejores deportistas militares de las Fuerzas Armadas para que conformen las selecciones ecuatorianas de deportes militares. Planificar y ejecutar una vez por año campeonatos nacionales de deportes militares y los demás establecidos en esta ley y normas aplicables. En la sección 5 de la Federación Deportiva Policial nos habla de la FEDEPOE en el artículo 58, la cual es la Federación Deportiva Policial Ecuatoriana y estará constituida por los clubes deportivos que formen parte de la organización deportiva de la Policía Nacional Ecuatoriana y se regulará de conformidad con esta ley y su reglamento. En el artículo 59 nos dan los deberes de la FEDEPOE, los cuales son planificar y ejecutar una vez por año competencias deportivas para las y los miembros de su institución, participará en competencias internacionales de índole policial y las demás establecidas en estas normas aplicables. Tenemos en el capítulo 3 del deporte profesional. En este caso, el deporte profesional en el artículo 60 comprenderá las actividades que son remuneradas y lo desarrollarán las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento. Para esto, cada federación ecuatoriana por deporte regulará y supervisará estas actividades mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta ley y sus estatutos. En el artículo 60 nos habla de la conformación, en el cual el deporte profesional estará conformado por organizaciones deportivas que participen en ligas o en torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e internacional. El artículo 62 nos habla de la regulación,
que cada federación nacional por deporte regulará y supervisará las actividades del deporte profesional mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta ley y sus estatutos, y dichas actividades se financiarán con fondos propios. En el artículo 63, la organización del fútbol profesional nos habla que este se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y se regirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado y los reglamentos que ésta dictare en el marco de la normativa internacional de la Federación Internacional de Fútbol y Asociado, que es la FIFA, y la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL. El artículo 64 nos habla de la participación del club de deporte especializado. El club de deporte especializado podrá participar en actividades de carácter profesional, las cuales serán remuneradas sin prejuicio de las disposiciones establecidas por la presente ley y su reglamento. En el artículo 65 nos habla de los requisitos del club de deporte especializado. El club de deporte especializado dedicado a la práctica del deporte profesional deberá cumplir con los siguientes requisitos para obtener personería jurídica. Estar conformado por 50 socios naturales y o jurídicos como mínimo, estar orientado a la participación en torneos profesionales, justificar su participación en al menos un deporte profesional, mantener una sede social y todos los demás requisitos que determine la ley y su reglamento. En el capítulo cuarto del deporte adaptado y paralímpico, nos habla del artículo 66. El deporte adaptado y paralímpico. Este deporte adaptado y paralímpico para personas con discapacidad es una de las formas de expresión deportiva de la igualdad a la que tienen derecho todos los seres humanos indistintamente de sus capacidades psicomotrices e intelectuales. En el artículo 67 de los tipos y clasificación de deporte adaptado y paralímpico, se entiende como deporte adaptado y paralímpico para personas con discapacidad a toda actividad físico-deportiva que es susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas con discapacidades físicas, intelectuales, visuales y auditivas. El deporte adaptado y paralímpico se clasifica en deporte formativo, el deporte de alto rendimiento, deporte profesional y deporte recreativo. En el artículo 68 nos habla de la estructura del deporte adaptado y paralímpico y de esta manera se estructurará así: por clubes deportivos de deporte adaptado y paralímpico para personas con discapacidad y federaciones nacionales de deporte adaptado y paralímpico para personas con discapacidad. En la sección 1, en los clubes de deporte adaptado y paralímpico, nos habla el artículo 69 de los clubes de deporte adaptado y paralímpico, que estos son aquellos orientados a la práctica del deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas e intelectuales. Los mismos se integrarán respetando el tipo de discapacidad y se permitirá también la integración de personas sin discapacidad que cumplan las funciones de ayudantes o auxiliares de las y los deportistas con discapacidad. En el artículo 70, perdón, nos habla de la Constitución, los cuales nos dicen que éstas estarán conformadas por personas naturales y también podrán contar con el apoyo económico y la participación en su directorio de personas jurídicas, y deberá cumplir con los siguientes requisitos para obtener personería jurídica. Estar conformado por 15 socios como mínimo, estar orientado a la práctica del deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad, fijar un domicilio, justificar la práctica del al menos un deporte, afiliarse al organismo deportivo nacional por tipo de discapacidad una vez conformado y los demás requisitos que determine la ley y su reglamento. Doctor, esto ha sido todo por parte de lo que es la ley del deporte de ecuatoriano. Muchas gracias.